Señaló que Bagdad debería ser la capital del imperio iraní. Esta es una semana clave para Libia, ya que según el representante especial del secretario general de ONU en ese país, Bernardino León, las negociaciones podrían traer los primeros nombres para un nuevo gobierno de unidad nacional en el país, que hasta el momento sigue dividido en dos gobiernos. Según León, el objetivo inicial en el debate que se realiza en Marruecos es ponerse de acuerdo para tener un primer ministro y dos viceprimeros ministros. Este fin de semana, un bombardeo de las fuerzas leales al gobierno libio terminaron con la vida de Salah Burki, uno de los comandantes de la milicia Amanecer Libio, que se apoderó de Trípoli y obligó al gobierno reconocido internacionalmente a moverse al este del país. Ellos han prometido una ofensiva militar para liberar Trípoli de dicha facción militante. Rusia considera contraproducente que Siria no participe en la lucha contra el Estado Islámico, tal como propone Estados Unidos, según señaló el canciller Sergei Lavrov, tras una conferencia de prensa con el primer ministro de Exteriores iraquí, Ibrahim al-Jafari. Entre tanto, la Fuerza Aérea de Siria ha continuado bombardeando zonas controladas por opositores en Idlib y en Deraa. Este fin de semana, el secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunió con sus homólogos europeos para tratar las conversaciones nucleares de Irán. El gran ayatolá iraní Ali Jamenei expresó su desconfianza respecto al trabajo de Estados Unidos en estas negociaciones. Durante su discurso en el primer día del Año Nuevo iraní, señaló además que el levantamiento de las sanciones debe ocurrir inmediatamente luego de alcanzar un acuerdo, asegurando que es parte de y no consecuencia del pacto. En este mensaje, Jamenei también dijo: "Muerte a América". De otro lado, Irak ha expresado su indignación por la afirmación de Ali Younisi, uno de los asesores del presidente iraní Hassan Rouhani, quien dijo que Bagdad es ahora la capital del imperio de Irán. El vicepresidente iraquí Iyad Alawi rechazó las declaraciones y las calificó de inaceptables. Younisi, por su parte, aclaró en Al Arabiya su mensaje y dijo que Teherán no quiere dañar la soberanía ni independencia de su país vecino, sino que aludía a similitudes culturales que tiene con Irak, Azerbaiyán y Afganistán, señalando que la unión de estos países podría detener las agendas expansionistas de las potencias extranjeras en la región. Muy bien, esta provocadora reflexión fue hecha por Ali Husseini, asistente especial de Rouhani, y eso se da pues en un contexto de las negociaciones con los Estados Unidos, provocador, ¿no? Vamos a recordar a la guerra de Irak-Irán también, ¿no? Pero además en un contexto en el que muchos ven con recelo el hecho de que el gobierno iraní empieza a tener influencia significativa en Líbano, donde ya la tenía desde hace mucho tiempo, pero también en Siria, en Irak y en Yemen. No pasa desapercibida las aspiraciones imperiales del gobierno iraní. El imperio persa, nuevamente, ¿no? Claro, cuando se trata de revivir pergaminos imperiales, ahí sí van a la etapa preislámica, ¿no? Al imperio persa, porque fue en esa época en donde el actual Irán era un imperio. Pero además, digamos, las declaraciones del gran ayatolá Ali Jamenei no dejan de ser curiosas, ¿no? Estamos negociando con ustedes estadounidenses y queremos llegar a un acuerdo, pero de paso púdranse, ¿no? Claro, o sea, eso no entiendo. O sea, claro, o sea, ensucia lo que antes se ha limpiado. O sea, yo no entiendo ese doble discurso que hay, ¿no? Bueno, cuando no había negociación alguna, tenía pues algún sentido en términos de movilización, pero es obvio que se vuelve totalmente demagógico cuando simultáneamente desear la muerte a Israel y Estados Unidos, negocias por lo menos con Estados Unidos, y en el caso de Israel han reconocido que por mucho que le deseen el desaparecer de la faz de la tierra, Irán no tiene la más mínima intención de atacar militarmente a Israel, entre otras razones porque es una potencia nuclear capaz de realizar una respuesta devastadora. Y para hacer recordar a nuestros televidentes, ¿cuál es la posición de Irán frente al Estado Islámico, a todo lo que está sucediendo en Siria? Son enemigos. O sea, curiosamente, además del interés en llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, hay un interés compartido entre Estados Unidos e Irán, digamos, de combatir al Estado Islámico. Ese es un tema en el cual, en el caso específico de Irak, son grandes aliados. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Irak. Un atentado con coche bomba en esa ciudad ha dejado 8 muertos y 20 heridos. Veamos.
8 personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba en Sadr City, un barrio de mayoría chiita en el norte de Bagdad. El atentado se produjo cerca de un restaurante y una mezquita donde se congregaban peregrinos a punto de viajar hacia el mausoleo chiita de Samarra, situado a unos 110 kilómetros al norte de la capital iraquí. El ataque no ha sido reivindicado, pero es similar al que perpetran los extremistas sunitas que atacan con frecuencia a los chiitas, a los que consideran como apóstatas. Los atentados, que eran muy frecuentes en Bagdad antes de la ofensiva que lanzó el Estado Islámico en junio, han disminuido desde entonces, porque los yihadistas han tenido que movilizarse para defender las amplias franjas de territorio que conquistaron en todo Irak. El conflicto que enfrenta a los yihadistas y a las fuerzas iraquíes provoca cientos de muertos cada mes y ha obligado a más de 2 millones de iraquíes a huir de sus hogares. Muy bien, ese atentado pues se ha producido muy cerca a un restaurante y una mezquita en un país en el cual está sucediendo pues de todo. Están la lucha contra el Estado Islámico. Se dice pues que están ya cercando en otra ciudad a los yihadistas, ¿no? Es un avance, no sé, muy lento, en los cuales pues este país se sigue desintegrando. Sin embargo, digamos, como se menciona en la nota, este tipo de ataques ha disminuido, en primer lugar porque Al-Qaeda finalmente se ha dado cuenta de que son contraproducentes para sus propios intereses, ¿no? Entonces Al-Qaeda ya no, por lo menos no oficialmente, digamos, ha dejado de realizar este tipo de ataques contra blancos civiles en lugares públicos. Luego entonces lo más probable es que sea un ataque vinculado a sectores del Estado Islámico, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado Islámico tomó todo lo que eran las bases de Al-Qaeda en Irak. O sea, Al-Qaeda en Irak básicamente ha desaparecido, ha sido subsumido por el Estado Islámico. Claro, pero es al final pues quien está provocando todo ese terror, por una zona está el avance de los kurdos, que se está esperando una última ofensiva en una de las ciudades importantes, pero sin embargo continúa pues la presencia de pequeñas células, porque al final para cometer un atentado se necesita pues hasta una persona que lo haga, ¿no? Sí, lamentablemente no es difícil hacer algo así, ¿no? Pero incluso siendo relativamente fácil, es algo que ocurre con menos frecuencia que en el pasado. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. En el programa vamos a regresar con información de los Estados Unidos y para conocer a Ted Cruz, el posible candidato a la presidencia por parte de los republicanos. Volvemos.